hay una realidad, y es que hoy no existe un proyecto desarrollado el proyecto libertario, el proyecto anarquista, el proyecto de la autogestión no está desarrollado. Y precisamente me parece que esa debilidad es lo que a mucha gente le hace entender el anarquismo como un proyecto bonito, un proyecto utópico. Precisamente su realidad está en su utopía, entiendo yo. Y yo no creo que se deba de dirigir o de ceñir exclusivamente a un proyecto de moralización. Ya los socialistas en su programa hablaban de la moralización. Yo creo que hay otra cosa que es más importante, más real, que a mí me preocupa además que lo sepa la gente que nos está viendo, y es que hay que ir a la realidad actual, hay que pringarse, hay que meterse en la realidad actual, donde los trabajadores, un conjunto de trabajadores en el amplio sentido de la palabra, ha asumido muchísimo en la sociedad de consumo, donde la práctica de la solidaridad está desapareciendo o tiene unas cotas muy reducidas, y frente a eso hay que estar. Y hay que estar, yo he dicho antes que existen unos movimientos ahí que hay que apoyar, que no hay que decir que son anarquistas y quedarnos ahí. Yo creo que hoy los libertarios, los militantes, que ideológicamente se sienten vinculados a este planteamiento, tienen que meterse en esos sitios, tienen que hacer lo que ha dicho Federica, extender estos planteamientos, no tratar ni de manipularlos ni de dirigirlos, y hay, en el caso de España, que yo creo que tiene en este caso una peculiaridad importante, hay un proyecto organizativo que me parece que abarca el 95% de lo que hoy podríamos llamar proyecto libertario en este país, que es la CNT, que debe de hacer precisamente eso, meterse en donde están los trabajadores, no quedarse fuera y decir, ya se darán cuenta de sus errores y ya vendrán. Creo que el problema está precisamente en saber enmarcarse, incluirse en la dinámica que hoy tienen los trabajadores y distribuir allí, desde los tajos, desde los problemas, imbuir, lanzar esa doctrina que no se reduce exclusivamente a hablar de la solidaridad y a hablar de la moralina o a hablar de la ética en general. No, creo que hay que asumir en la práctica, aquí hay un compañero que está haciendo alusiones al tema, hay que asumir ese proyecto que hoy no compartimos y que criticamos para poder deshacerlo. Y me refiero a un caso que nos divide en el seno del anarcosindicalismo español, que es el tema de las elecciones sindicales. Mi organización no está de acuerdo con las elecciones sindicales, pero cree que la única forma de no marginarse, al revés, dicho de otra manera, la única forma de llegar a influir es estar ahí para vaciar a los comités de empresa, pongo un ejemplo que es muy práctico, a los comités de empresa de ese contenido y hacer que los trabajadores puedan participar a través de unas estructuras que no nos gustan, para que cuando se pueda llegar a lo que fue la CNT en su día, 2 millones de afiliados o un grupo con suficiente capacidad de presión, pueda sustituir eso. Bueno, no se puede uno marcar. Eso no es anarquismo, eso no es anarquismo. Claro, eso es anarcosindicalismo. Entiendo que es muy difícil llevar un debate en condiciones tan limitadas por el tiempo, pero yo estoy oyendo cosas que realmente me están sorprendiendo. Pese a ser limitados por el tiempo, somos los más largos de televisión y nos acusan de eso. Me están sorprendiendo, ¿no? Porque se presenta una nueva cara del anarquismo, en el sentido de que tiene una penetración a través de las ideas intersticial que acogen muchos movimientos ecologistas, pacifistas, feministas, que hay raíces ahí en el anarquismo, por supuesto que las hay. Estos movimientos son movimientos interclasistas, no lo olvidemos. Pero a mí lo que realmente veo que se elude la cuestión es algo muy claro y que hace referencia a la misma esencia del anarquismo en dos terrenos. Es decir, cómo desde las ideas anarquistas se llega a poder desarrollar un tipo de modelo social de acuerdo con esas ideas. Porque hay dos cosas. El antipoliticismo anarquista normalmente ha supuesto el que no se podía cambiar la sociedad y llegar a esa fórmula, muy vaga, porque incluso muchas veces el anarquismo se ha negado a decir cómo iba a ser la sociedad. Está lleno de ejemplos, aquí tengo algunos y hay que citarlos. Por una parte esa negación o la imposibilidad, ver la imposibilidad de transformar la sociedad a través de la política, de la participación política, a través del parlamentarismo, eso por un lado. Y frente a eso estaba la alternativa de la revolución, como una revolución violenta. No a través de una violencia individual, pero sí a través de una derrota de las clases dominantes y de sus aparatos coercitivos. Y las insurrecciones son una constante propagada por los anarquistas, igual que también por los comunistas. Entonces, hoy, ¿cuál es la forma que se puede plantear de que esas ideas anarquistas se puedan plasmar en una forma de funcionar en la sociedad? Porque si se rechaza por una parte
el trabajo parlamentario, el cambio a través de la política de mayorías, si por otra parte no se defiende lo que ha sido una constante del movimiento anarquista en todas sus versiones, desde la anarquista pura hasta la sindicalista constructiva, que podía defender a Abad Santillán en sus últimos tiempos, pasando por los anarcosindicalistas. Y eso está ahí. Para nosotros, desde el punto de vista de los marxistas, eso no es un problema, porque el modelo social que nosotros defendemos lo podemos, según las coyunturas, según las orientaciones en determinados momentos de los distintos partidos de origen marxista, se puede concebir a través de la lucha parlamentaria, de la toma de las mayorías y en determinadas coyunturas en que surgen situaciones revolucionarias a través de la revolución, en la que hay incluso enfrentamientos de tipo armado. Esas han sido las tesis marxistas de siempre. Es decir, que desde ese punto de vista el marxismo siempre ha sido capaz de combinar esas dos cosas y hoy unos partidos comunistas defienden una, otros defienden otra, pero tienen una. Tienen. Pero... Eso es, yo creo, un poco lo que a mí me gustaría aclarar. Un momento, vamos a ver. Tengo que intervenir yo, solo porque todos quieren hablar al mismo tiempo. Adelante, vía Johnny, que es el que hace más tiempo que no. Ramos decía antes que el anarquismo no es un sistema doctrinal, y tiene razón en esto. Pero esto no quiere decir que el anarquismo no tenga unos principios muy claros y muy coherentes. Y es aquí, yo creo, la diferencia fundamental con el marxismo. Es el problema de los medios y fines. ¿De los? Medios y fines, la relación de medios y fines. Es decir, para el anarquismo, el medio y el fin, el medio no puede estar en contradicción con el fin. Porque si el medio está en contradicción con el medio se convierte a su vez en fin y te aleja del fin verdadero. Yo creo que si vamos a leer la historia del marxismo bajo esta clave, nos damos cuenta de cuánto acertado sea esto. Hago un ejemplo muy sintético. Por ejemplo, en el momento en que los partidos socialistas aceptan la participación en el parlamentarismo, ¿no? Participación en los parlamentos, tú te das cuenta que el objetivo final que les unía a los anarquistas, a la sociedad sin clases y sin Estado, se pierde de vista. Y el parlamentarismo, la vida misma del partido, es decir, el medio que se quiere utilizar para alcanzar ese fin, se convierte en fin a sí mismo. Y hoy lo tenemos en la socialdemocracia, incluso hoy. Ganar la mayoría parlamentaria, ese es el objetivo. Con Lenin se vuelve un poco atrás, ¿no? El fin, digamos, sigue siendo el mismo, pero el medio no es ya el parlamentarismo, sino es la dictadura del proletariado, la revolución que cuajará en dictadura del proletariado. Y la dictadura del proletariado, medio que se emplea para el fin de la sociedad sin clases, se convierte a su vez en fin a sí misma, ¿no? Eso ya es discutible. Esto probablemente, yo creo, es la diferencia más gorda que hay. Entonces, claro, la solución, el problema, dices tú, el modelo. ¿Dónde está el modelo? Yo creo que en la España del 36 el modelo se ha acuajado, se ha realizado concretamente. Todo el proceso de colectivizaciones, que desgraciadamente se conoce muy poco, porque ha habido, yo digo, también intereses de varios bandos, tanto del bando de los vencedores como del bando marxista, en callar, en no darle demasiada importancia, es la demostración práctica de cómo una sociedad organizada según principios libertarios, autogestionarios, puede funcionar, incluso en periodo de guerra, que es lo más antilibertario que pueda haber. Entonces, claro, ¿esto qué quiere decir? Quiere decir que el 36 es el 36 y hoy es el 84. Es válido ese modelo trasplantarlo a hoy. Como, digamos, principio, en el sentido de que la economía debe de tener, y la propiedad debe de ser social y no individual, yo creo que esto sigue teniendo su vigencia. Claro, cambia la situación, cambia la coyuntura. Deben de cambiar incluso, si quieres, los medios. La revolución de la barricada hoy es inviable bajo todos los puntos de vista. Y entonces es en esto probablemente que está la novedad de lo que el anarquismo espontáneamente está haciendo brotar. Lo que se decía de la fuerte impregnación libertaria que todos estos movimientos tienen es una cosa que yo creo que es indudable. Que no significa querer poner un sombrero ideológico a estos movimientos, ¿no? Porque no son anarquistas, pero dentro de ellos hay los anarquistas. Muchos de sus principios, de sus formas de acción, la acción directa, la democracia, digamos, asamblearia, de base, son principios que empiezan a operar en estos movimientos, operan en estos movimientos.
Hay otra cosa que yo quiero lanzar, es un tema muy gordo, pero quizás sea importante meterlo. Es el problema de la situación que estamos viviendo desde un punto de vista político-económico, a nivel occidental, y no solamente occidental, que es esta gran crisis económica que está produciendo estragos bajo todos los puntos de vista, sobre todo entre las clases trabajadoras. Es una crisis, hay una lógica de la crisis que ha sido asumida, yo digo completamente, por los partidos socialistas y por los partidos comunistas también. El hecho de que la economía entra en crisis y que hay que apretarse el cinturón porque hay que salir adelante, pues es una cosa que está pasando tranquilamente en todo el mundo occidental. Si vamos a ver un poco el sindicalismo occidental desde el alemán, a pesar de que en estos días parezca que la IGM Metal se esté moviendo mucho, o al francés, o al italiano, o al español, nos estamos dando cuenta de que efectivamente la política, pero la política de arriba, no la política de abajo, está dominando esta situación. Y entonces, claro, hay toda una legislación en los países democráticos, Italia, a rueda España, y etcétera, etcétera, en que las libertades sindicales se van recortando. Y muchas veces con el asentimiento de las mismas centrales sindicales, que se están institucionalizando en el sentido que ya no les interesa tanto el número de afiliados, que lo están perdiendo, es una hemorragia de afiliados que tienen estas centrales, sino el control institucional, la representatividad política que el Estado, las instituciones le van a reconocer, porque desde su punto de vista eso es lo suficiente para gobernar la situación. Y gobernar la situación para ellas significa apoyar, facilitar los procesos de reestructuración capitalista. Que claro, son causa de un adelanto tecnológico enorme, la tercera revolución industrial se habla, ¿no? La informática que entra prepotentemente en la vida económica. Pero claro, esto tiene un coste social, que es el del paro, el del desempleo, que yo no sé cómo se va a pagar y quién lo va a pagar. Porque aquí no hay ecuación, o sea, la tecnología reduce los puestos de trabajo. Hasta ahora, por lo menos, esta es la tendencia. Y la masa de desocupados crece. Y esta ecuación no tiene solución. Vamos a ver, sí. Montero. Yo tengo la costumbre de ser muy respetuoso con los turnos de palabra y resulta que me quedo sin hablar. No. Si te toca a ti. No. No es el que menos habla. Yo el que menos habla es Ramos. No lo sé, pero en cualquier caso, a partir de ahora seré menos respetuoso. De voy a hablar más. Bien. No, pero ahora sí que les pido mucha síntesis porque dentro de un momento vamos a pasar a las preguntas de los espectadores. Bien, hay temas que se quedaron colgados. Primero, me gustaría hablar un poquito de lo de la violencia anarquista. Se ha extrapolado un tema que desde el punto de vista, digamos, más o menos individuales, se ha generalizado. Yo voy a darle la vuelta al tema para que se vea que ese planteamiento no tenía ningún sentido. Por ejemplo, el IRA es una organización de tipo católico que practica el terrorismo. Yo creo que a nadie se le ocurre decir que los católicos son terroristas. Que bueno, y hay una organización que practica el terrorismo. Y punto. Las falanges libanesas, otra organización de carácter cristiano, ha hecho lo de Sabra y Chatila. Y a nadie se le ocurre decir que los cristianos son terroristas por ello. ¿Por qué? Tomando algún ejemplo del anarquismo, se generaliza de esta forma. ¿Por qué, por ejemplo, no se dice que los comunistas o los marxistas son terroristas porque existe una organización nacionalista, católica y marxista-leninista que se llama ETA que practica el terror? Yo creo que extrapolar las cosas a veces es peligroso y es un tanto, digámoslo en términos coloquiales, mosqueante. Segunda cuestión, lo del fenómeno de Yugoslavia. Evidentemente, Yugoslavia a nivel oficial ellos dicen que practican un tipo de autogestión basada de alguna forma en Proudhon. Ellos lo dicen oficialmente. Pero ¿por qué no puede funcionar una autogestión en Yugoslavia tal como se entiende desde un punto de vista anarquista? Sencillamente porque no han sido capaces de superar la dinámica del Estado. Y el Estado es el primer elemento inflacionario. Y entonces, ¿qué ocurre? Que una serie de empresas, por muy autogestionadas que estén, tienen que revertir X de sus dividendos, X de sus ganancias en el Estado, que es el que redistribuye. Por tanto, no es un fenómeno autogestionario en un sentido pleno. Sería un fenómeno mixto que hoy por hoy no funciona. El nombramiento desde arriba de los Efectivamente. dirigentes. Exacto. Claro. Tercera cuestión. El problema de los medios y los fines que tocó acertadamente Giovanni. Efectivamente, si el anarquismo confunde, no digamos confunde, sino que entiende en un plan maquiavelista que el fin justifica los medios, el anarquismo estará perdiendo su esencia y su coherencia. Yo quiero poner un ejemplo muy concreto, aunque pueda parecer un tanto petulante el ejemplo. Se sabe que en matemáticas, que se dice que es una ciencia exacta, aunque es discutible, que en la geometría, por ejemplo, se pueden partir de una serie de axiomas y postulados
Y todo lo que se deduzca consecuentemente de eso es correcto, de acuerdo. Yo no soy un experto en el tema, pero yo sé que existen al menos 3 geometrías por ahí lanzando. La de Euclides, antiquísima, la de Riemann y la de Lobachevsky. Y el ejemplo lo retomo ahora. A mí me pueden encantar todas las excelencias de la geometría de Euclides que quieran. Magnífica para hacer casas. Con la geometría de Euclides se hace nuestro cariñoso pirulí. Bien, de acuerdo. Pero no vale para mandar un cohete a la Luna. Y si nosotros lo que queremos es ir a la Luna, es decir, no ocuparnos única y exclusivamente de los problemas puntuales de hacer una casa, sino que queremos ir a la Luna y a Júpiter, tenemos que ser conscientes de eso. Y tendremos que utilizar otro tipo de geometría. Y vuelvo a repetir, me pueden cantar todas las excelencias que quieran de la geometría de Euclides. Excelente para construir casas, pero no vale para ir a la Luna. Es decir, el problema de los medios y los fines. El problema, por ejemplo, de entrar en las elecciones sindicales. Pues decir, vamos a hacer una cesión, vamos a entrar en un tema, digamos, de tipo parlamentario o de representación delegada, y eso nos va a posibilitar hacer otro tipo de cosas. Nos va a posibilitar, señores, hacer casas, no ir a la Luna. Y el anarquismo, como fin último, tiene una idea de transformación social, de un cambio en profundidad de las estructuras de la sociedad. Y por último, contestando a Satrústegui, se dice, bien, ¿dónde está el proyecto del anarquismo? Por ejemplo, el marxismo tiene un proyecto definido, acabado, o varios, o muchos. Vamos a ser un poco serios. Si nosotros trazamos aquí, en este espacio que tenemos delante, unas líneas, y decimos, esto tiene que ser la sociedad futura, absolutamente encorsetada, sería completamente antianarquista, porque estaríamos diciéndole a nuestros sucesores cómo deben comportarse, cómo deben vivir y cómo se deben organizar. Por contra, lo que debemos hacer es fijar unas bases mínimas para que esa sociedad se pueda desarrollar a sí misma como ella quiera libremente. ¿Y cuáles son esas bases mínimas? En principio, cargarse lo que se podría llamar, y valga la redundancia, el principio de autoridad. Es decir, se dice, es que ¿quién toma las decisiones? Es que siempre hay poder. Evidentemente, estamos 8 personas sentadas aquí, y si en el momento que una persona tome una decisión que nos afecte a los otros, ha tomado el poder. Sin embargo, si la tomamos de común acuerdo y de debate entre los otros, ¿qué hemos hecho? No nos hemos cargado el poder, porque es imposible en el momento que haya que tomar una decisión. Hemos hecho lo que dicen algunos compañeros nuestros, diluirlo en la base, que cada uno tenga su propia parte alícuota de poder. No hemos delegado voto, no le hemos dado un cheque en blanco a un señor para que decida por nosotros. Hemos, en definitiva, decidido entre todos. Hemos practicado la auténtica democracia. Exacto. Leno, voy a responder muy rápido, por favor, porque Gervasio me parece que quería hablar por alusiones y vamos a pasar a los espectadores. Voy a disentir un momento contigo de lo del marxismo, de las tácticas, de los enfoques del futuro y de los esquemas del futuro. Y voy a decirte que precisamente lo que caracteriza a Marx y a Engels es que nunca dijeron en ningún texto ampliamente como ellos, es decir, concebían en concreto, esto pertenece a la... Nunca dijeron. No ha habido ningún proyecto marxista, no ha habido. Nunca. Exactamente, fíjate bien, y esto es lo que caracteriza una de las diferencias. Fíjate bien qué contradicciones enormes. La disputa, Engels a finales de este siglo decreta y dice la lucha de barricadas ha terminado. Táctica parlamentaria. Bien. El mismo Marx, ya no voy a descender más, sí, es así. No, oye, es él decreta el fin de la lucha de barricadas y dice nuestro futuro está en las papeletas electorales y en la lucha legal. Lo dice Engels. Se habla de un recorte que le hicieron en el propio partido. Es texto, es toda una historia muy bueno, pero vamos curiosa. A siempre es ocurrido decir que un hombre está un poco es el prólogo, para justificar sus contradicciones. Lo dice Engels, lo dice en el prólogo a las luchas de clases de Carlos Marx. Año 1895, si no me falla la memoria. Entonces, primera contradicción. Engels dice esto, pero viene Lenin, juega también muchos años a la táctica parlamentaria y de pronto juega a la táctica puchista y blanquista, que es el golpe de Estado bolchevique. Entonces vienen otros que no te voy a cansar. Lenin escribe un libro magnífico, se llama Estado y Revolución, por cierto, muy inspirado. Cuando escribe este libro, está leyendo a Bakunin. Esto que en el 18-19, sí, está leyendo a Bakunin, he dicho, no copiando, y es un libro bastante autogestionario. Entonces viene Lenin y en el año 21, creo que es 21, establece la nueva política económica, que es un... Y entonces se carga a los soviets, los tritura, los somete a la autoridad del Estado. Con estos ejemplos quiero decirte que las tácticas comunistas han cambiado completamente. En cuanto a la violencia del anarquismo y de otros movimientos, porque lo ha dicho muy bien Montero, que cambia, que todos los movimientos de tipo revolucionario han tenido, es decir, más o menos contingentes de violencia. La violencia
nunca está determinada voluntariamente por los partidos o movimientos que luchan, está sobre todo condicionada por las condiciones reales que existen en la sociedad. Es la sociedad. Si, por ejemplo, el capitalismo o otros movimientos o regímenes imponen un régimen de violencia, entonces la gente víctima de esta violencia tiene que recurrir a una contraviolencia. Es la dialéctica de la violencia. No es un lujo, no es una abstracción, son las condiciones sociales concretas que obligan a las víctimas de la violencia, de la que sea, a defenderse. Y entonces es un proceso eterno de violencia y no violencia y contraviolencia. Sí, aclarando cosas. Yo intento ser riguroso al máximo. Yo cuando planteaba, y las contestaciones que me habéis dado no es a lo que yo planteaba. Yo no estaba planteando qué se hacía después solamente, sino un problema de qué se hace para llegar después a hacer lo que se quiere desarrollar. Y a mí eso es una cosa que no se puede negar la evidencia. Yo no estoy hablando de terrorismo cuando hablo de violencia revolucionaria. Hay un periodo terrorista en las organizaciones anarquistas, determinados por unas circunstancias muy especiales, de una represión muy especial, toda la época del pistolerismo, etcétera, etcétera. No estoy hablando de eso es un fenómeno secundario dentro del anarquismo. Estoy hablando de algo que es evidente en toda la trayectoria del anarquismo y sobre todo el anarquismo español. La necesidad de hacer la revolución, conseguir la emancipación social a través de toda una serie de actos insurreccionales que en un momento determinado se generalizan, eso lo teorizaba muy bien Federica, partiendo del campo, del municipio, que apoyan los trabajadores de la ciudad reteniendo al ejército con la huelga general. Esa es la táctica anarquista y eso no se puede negar porque está escrito en 100.000 libros y en 100.000 declaraciones de dirigentes anarquistas. Y yo eso tampoco lo critico. Lo puedo criticar en cuanto a método porque, claro, como les faltaba una organización, nunca conseguía hacer converger las suficientes insurrecciones para hacer la revolución. Ese era el problema. Pero yo no lo critico en cuanto a método, pero no se puede negar que ese era el planteamiento, ese era el medio. En cuanto a las colectivizaciones que se hacen en la República, bueno, durante la guerra no hay que olvidar una cosa, esas colectivizaciones se hacen y se pueden desarrollar porque se está en una situación de guerra en que las fuerzas populares tienen un ejército que en determinados momentos protege esas colectivizaciones. Todas las columnas, todas las columnas anarquistas de Durruti en Aragón están protegiendo el fenómeno de las colectivizaciones. Después hay un problema con la entrada de Lister, con el decreto con el decreto de Indalecio Prieto, etcétera, etcétera. Bien, pero decir, hay un problema, no es. Bueno, es un asunto. Las cargas, eso no es un problema, más que un problema. Se las carga con un decreto de Indalecio Prieto, etcétera. Pero a lo que vamos, El asunto para mí, claro, es que eso se llega como medio, se llega por una situación de guerra. Se llega a una situación de guerra y esas colectivizaciones son posibles por eso. No se hubiesen dado si no hubiese habido toda una preparación psicológica, educativa, por supuesto. En cuanto a su forma de funcionamiento, bien, funcionan, unas mejor, otras peor. Hay mucho escrito sobre eso, es muy discutible. Hay casos ideales, hay casos que no lo son, pero no olvidemos una cosa. Son, primero, un fenómeno muy reducido a determinadas zonas, un fenómeno muy reducido a una concepción autárquica del municipio, de la comuna funcionando, sobre una base fundamentalmente agrícola. Hay un Consejo de Aragón, que es una estructura que marca a un conjunto de municipios, a una región. Estamos hablando de las colectivizaciones. Estoy hablando de las colectivizaciones. ¿Se puede eso generalizar, y sobre todo, en las condiciones actuales, con el desarrollo industrial existente hoy, con la enorme interdependencia existente en todos los niveles, entre todas las ramas, subsectores de la economía? Bueno, para eso es necesario planificación. Una planificación que incluso los anarquistas en un determinado momento, en el pleno económico ampliado del año 38, aceptan que, sin embargo, había sido una posición absolutamente combatida fervientemente por las tendencias mayoritarias de la CNT desde el año veintitantos. Eso está claro. Bien, yendo al problema fundamental, yo vuelvo a plantearlo. Es decir, a mí me vale muy bien decir que hay muchas ideas anarquistas que yo creo que son muy sólidas y que comparto, que penetran en los movimientos sociales y que no son privativas de los anarquistas. Están en otros movimientos de la izquierda e incluso en determinados movimientos que no tienen un origen obrero. Pero eso no altera el problema sustancial de qué es el anarquismo hoy y qué proyecto tiene y, sobre todo,
cómo va a llegar a la situación de poderlo desarrollar. Y esa es una cuestión a la que siempre, cuando discutimos de estos temas, se llega, porque es la cuestión clave. Es la cuestión clave, no se puede eludir. ¿Quién tiene hoy proyectos vamos que a no ver, sean proyectos señores, contingentes? Lo que preguntan mientras tanto los espectadores, desgraciadamente, decía que lo único implacable es el tiempo y no me queda más remedio que seguirlo. Y lo sigo tardíamente en beneficio de los propios espectadores, porque creo que yo estaría siguiendo esto un par de horas más. No sé ellos, pero supongo que también. Vamos con los espectadores. José Luis Marino, buenas noches. Yo les ruego ser lo más sintéticos posible ahora, para que haya la mayor cantidad de respuestas, de preguntas a las que haya respuesta. Adelante, José Luis, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. En primer lugar, en relación con la composición de los invitados al programa, te hacen varias preguntas, a ti como director del programa, que resumo, por ejemplo, ¿qué tiene el señor Balbín contra los republicanos que nunca son invitados en sus programas? Concretamente, ¿por qué no ha venido un republicano a este? Tratándose de un programa sobre las anarquistas, ¿por qué no hay una organización, un representante de la FAI? ¿Y por qué no hay ningún representante de León, que es donde hay más anarquistas? porque había Durruti. Bueno, yo creo que con la propia sucesión de preguntas está todo contestado, porque si empezamos provincia a provincia, no pararía. A ese respecto solo tengo que decir una cosa, y es que es curioso que pregunten que por qué, qué tenemos contra los republicanos, que no hay ningún republicano hoy aquí. Es curioso porque hace un par de semanas nos decían que teníamos contra los del Opus, que no había suficiente del Opus aquí. Es decir, que es al revés. O sea, unas veces nos critican porque invitamos a los de un grupo creyendo que nos vamos a meter con ellos, y otras veces nos critican porque no invitamos a los de un grupo porque deberían estar aquí para defenderse. De modo que eso es una constante de la clave, y quienes nos siguen habitualmente ya lo saben, no hace falta más explicaciones porque ellos lo saben de sobra. Y en segundo, concretamente, en cuanto ya a lo específico de los republicanos, solo hay que decir que han sido invitados a la clave varias veces, como tales republicanos, y que lo seguirán siendo pues cuando surja. Lo que ocurre es que, evidentemente, desgraciadamente para nosotros, y me explico por qué, desgraciadamente para nosotros no vamos a invitar mayoritariamente a quienes son minoritarios. Aunque a veces a nosotros nos pueden resultar incluso privadamente a cada uno de los que hacemos la clave más simpáticos, pero no vamos a invitarlos mayoritariamente. En esto seguimos el sistema mayoritario, cosa que hoy aquí sería deshecha rápidamente, eso está claro. Pero sí somos el programa, yo creo, que más invitamos a los marginales, extraparlamentarios, minoritarios, etcétera, etcétera. Como que los republicanos han sido invitados frecuentes veces y van a seguir siendo. Lo que ocurre es que en un programa sobre anarquistas, hoy imperan los anarquistas, eso es claro. Satrústegui sería el que más tendría que quejarse, que se encontrará muy solo, o el comunista, Gervasio. Estamos bien. Pero el día que haya liberales, pues los mayoritarios serán los liberales. Pero también hay diferentes grupos, espero que no digan ellos, que son diferentes grupos y que es para fastidiarles, para que subrayemos sus disidencias. En absoluto. Hoy son los mayoritarios, y el día en que haya liberales o conservadores o democristianos o socialistas, pues habrá también diferentes grupos. Adelante con las preguntas. Espero que no haya más para mí, porque lo importante es que contesten nuestros invitados. No, para terminar un poco con el debate, con la parte final del debate, hay dos preguntas que quisiera formular. Una dirigen al señor Biagioni, preguntándole qué diferencia hay entre anarcocomunismo y anarcocolectivismo, y otra para el señor Cordero, en que le preguntan qué diferencias encuentra usted entre el comunismo libertario y el comunismo autoritario. Listo, pues bueno, es que es un poco un problema, no es tan simple la contestación. El colectivismo es una concretización del pensamiento de Bakunin, sobre todo. Bakunin, que ya en la Primera Internacional dio del anarquismo una imprenta, digamos, una caracterización, como decía, me parece incluso Federica antes, bastante sindical. Es decir, yo creo que el anarcosindicalismo es el hijo más coherente de los que han sido los planteamientos colectivistas de Bakunin. El anarcocomunismo es, digamos, lo que sucede al anarcocolectivismo bakuniniano con Kropotkin. Exactamente. Y claro, la diferencia fundamental está en la forma de distribución, ¿no? Si queremos un poco banalizar la cosa por motivos de rapidez y de tiempo. Pero a cada uno según su trabajo, a cada uno, digamos, según sus necesidades. Esto es un poco la diferencia
donde el colectivismo es una fase transitoria hacia el comunismo integrado. Para no... Adelante, Gervás. Sí, bueno, comunismo libertario y comunismo autoritario. Bueno, la diferencia básica es que lo que se autodenomina comunismo libertario está parte de un mecanismo de distribución de la riqueza igual que al comunismo, a cada uno según sus necesidades, no a cada uno según su trabajo, que era el planteamiento proudhoniano. El problema es que en el comunismo libertario ese comunismo se entiende que la organización de esa sociedad comunista es sobre la base de comunidades autónomas, vinculadas más o menos estrechamente, pero autónomas, autosuficientes en la mayor parte de las ocasiones, relacionadas por pactos de solidaridad, pactos de mutuo acuerdo. Federadas. Y federadas, federadas. Eso algunas veces aparece, otras veces no aparece según las formulaciones. Es absolutamente clásico. El comunismo autoritario es un título que se le da, que evidentemente procede de la misma corriente anarquista, para designar a aquellos que para llegar al proyecto comunista final plantean que es necesario una fase, que es la fase tradicional que se denomina de la dictadura del proletariado, durante la cual, como seguirán subsistiendo clases, como seguirán subsistiendo residuos de clases anteriores, como seguirán subsistiendo intentos de volver la situación hacia atrás, es preciso un Estado, que es el Estado de los proletarios, el Estado obrero, que asegura, a través de una dictadura, el paso. Lo que no significa que esa dictadura suponga siempre negación de los derechos políticos de esas otras clases. Eso incluso en Lenin es algo absolutamente contingente, depende de las situaciones. Es decir, la dictadura del proletariado es más una concepción de esencia, de concepción de un Estado, de la naturaleza del Estado, que de una forma política, de negación de los derechos de representación y de asociación. Prácticamente esas serían, en términos muy simplificados, las posibles diferencias. Más preguntas, por favor. Para Federica Montseny, en una sociedad sin Estado, ¿cómo se mantienen los servicios públicos como la enseñanza o los hospitales? Pues se mantienen de la manera que se mantuvieron en los años del 36 al 39. Al final, los servicios públicos los representan no el Estado, sino aquellos que están ocupados en esos servicios y que continúan desempeñándolos, tomando la responsabilidad de la función que desempeñan. Yo, por ejemplo, que fui ministro de Sanidad, pude actuar apoyada por la Federación Nacional de Sanidad y utilizando pues todo lo que ya existía, de enfermeras, de asistentes sociales, de médicos, de todo. Es decir, no, en esto no se necesita ni una revolución ni una dictadura, sino simplemente que cada cual se responsabilice en la función que está desempeñando y que cumpla esa función honradamente. Más preguntas. También para Federica Montseny, ¿cómo sería España en el 84 con un gobierno anarquista y qué opina la CNT sobre las autonomías? En primer lugar, no habría un gobierno anarquista, porque nosotros no somos partidarios del gobierno. Habría una sociedad organizada según nuestros ideales, a base de autonomías, pero no unas autonomías como las que ahora tenemos. Nuestro ideal es, pues, el ideal que expuso Felipe Alaiz en un libro que yo debería leer, que es hacia la Federación de Autonomías Ibéricas. Eso es lo que nosotros hubiéramos querido, una federación de autonomías ibéricas en donde cada región hubiese sido autónoma y hubiese organizado su vida, su trabajo, su organización social y política. Lo que hay hoy, yo no le llamo autonomía, porque una autonomía que en Galicia cae en manos de las derechas y que en Cataluña da el triunfo a Convergencia y a Jordi Pujol, que representan los banqueros, eso para mí no es una autonomía, es una fórmula como cualquier otra de tomar el poder a las derechas. Y ahí que para mí no hay comparación posible. Más preguntas. Para el señor Satrústegui le preguntan si el liberalismo progresista que usted defiende se diferencia solo del anarquismo en que está al lado del capital. No, el liberalismo progresista precisamente está a favor de todos los derechos humanos, de todas las libertades políticas y de los derechos humanos. Precisamente el capitalismo solo defiende al capitalismo. El sistema capitalista sería situarnos
en el final al siglo XIX, donde efectivamente se cometieron pues abusos del capital frente a los trabajadores. El liberalismo progresista defiende el derecho de los trabajadores a sindicarse y a defender sus derechos y el derecho de huelga. Y naturalmente defiende la existencia de un Estado para intervenir en esa parte que se refiere a los seguros sociales, a una educación con igualdad de condiciones para todos, en fin, todo lo que evidentemente la sociedad sin una organización estatal, lo menos importante que sea, siempre que cumpla su condición, pues debe de existir. En definitiva, el liberalismo progresista, frente a lo que han dicho algunos de nuestros amigos aquí, es eminentemente social, pero no pone al Estado delante de la sociedad, sino que pone a la sociedad delante del Estado. Más preguntas. De las muchas que ha habido sobre distintos aspectos de la problemática sindical, hemos seleccionado estas preguntas para el señor Ramos. ¿La futura ley sindical significa el hundimiento de la CNT? ¿No es una contradicción que los anarquistas se presenten a las elecciones sindicales? ¿Y qué diferencia estructural presenta la CNT respecto a otras centrales como UGT o comisiones obreras? Bueno, pues creo que son importantes. De todas formas, yo quiero lamentar que esto son problemas de absoluta actualidad no se han abordado en profundidad hoy. Tal vez hubiera sido importante que hubiera estado presente aquí el sector mayoritario precisamente de la CNT-IT, donde han estado secretarios generales anteriores como José Bondía y Pérez Canales, pero en fin, porque con ellos este debate acerca de problemas muy puntuales, actuales y que van a condicionar el futuro, los hemos debatido a lo largo de un año y vamos a sustanciarlos en un congreso de unificación que se celebra dentro de unos días. Pero existe una preocupación por el tema y yo voy a exponer muy brevemente cuál es nuestro planteamiento sobre el particular. La LOLS, la ley sindical del gobierno socialista, a nosotros nos parece que efectivamente prima de tal manera a las organizaciones mayoritarias que entendemos que incurre en un vicio precisamente que pretende regular, que es la eliminación sustancial de la libertad sindical. ¿Cuáles son las opciones de organizaciones que, como la CNT, hoy son denominadas minoritarias porque no han alcanzado el consenso en las elecciones sindicales? Pues, en primer lugar, yo creo que la LOLS va a producir un fruto que nosotros queremos provocar y queremos desarrollar, que es la agrupación de todos aquellos colectivos de trabajadores que precisamente por no estar de acuerdo con el proyecto sindical de comisiones y UGT, como un proyecto sindical al estilo del modelo europeo, la DGB puede ser un ejemplo absolutamente puntual y accesible, van a tener que agruparse, aquellos que hoy no tienen voz o están agrupados en sindicatos pequeñitos que practican un sindicalismo revolucionario, un sindicalismo finalista, un sindicalismo no de servicios y de participación. Esta LOLS yo creo que va a provocar la agrupación de estos sindicatos y efectivamente ese espacio que hoy no está convenientemente cubierto porque la CNT no lo ocupa en su totalidad puede agruparse en torno seguramente a un proyecto que nosotros pretendemos lanzar en este Congreso de Unificación, que va a ser un proyecto abierto, muy abierto, donde quepan precisamente todos aquellos que desean este tipo de sindicalismo. Sí, la segunda pregunta, que era referente al... Bueno, yo creo que era todo el mío porque era precisamente lo de si las centrales... las elecciones sindicales. Las elecciones sindicales. ¿Cómo se presentan las elecciones sindicales los anarquistas? Yo creo que tiene una contestación que subyace en todo el debate que hemos estado desarrollando a lo largo de este tiempo. Y es que frente a la tentación de esconderse y esperar a que en el futuro los trabajadores comprendan los ideales anarquistas, yo creo que la CNT, como organización anarcosindicalista de contenidos libertarios, lo que tiene que hacer es meterse donde están los trabajadores, imbuirse en los problemas de los trabajadores y desde ahí lanzar su mensaje. ¿Qué contradicciones puede suponer o podría suponer esto? Yo creo que el presentarse a las elecciones sindicales es un problema de tipo táctico, no vulnera ningún principio. El que piensa que vulnera algún principio de anarquista o libertario, lo que está haciendo es ideologizar
una organización que es de trabajadores a los que no se les pide su fe anarquista cuando entran en un sindicato como la CNT, donde tienen cabida, como dicen sus estatutos, todos los trabajadores sin discriminación por planteamientos religiosos o filosóficos. Y estar en las elecciones no significa compartir ese modelo de intervención sindical y social que suponen los comités de empresa. Nosotros no estamos a favor de los comités de empresa tal como están institucionalizados. La práctica que ha salido de esos comités de empresa, que es el comité de empresa, sustituye a la voz de los trabajadores. Pero precisamente porque de no estar ahí nos sentimos absolutamente marginados, y esa marginación ha llevado a la CNT a una situación de minoría absoluta a partir de unos años para acá, a partir de las primeras elecciones sindicales en la democracia. Nosotros estamos ahí precisamente para vaciar de contenido a esos comités, hacer de los comités un proyecto de diversificación, de entrega a los trabajadores de la información, que sean los trabajadores, ya que tienen que ser los comités de alguna manera, los que ahora, por razones de tipo legal, son los que están llamados a ser portavoces, que se conviertan en portavoces, no en órganos ejecutivos. Y sí es cierta una cosa, las elecciones para nosotros tienen una orientación muy clara y es potenciar las secciones sindicales de empresa, que es, desde mi punto de vista, la fórmula estable de participación de los trabajadores en el seno de las empresas. Vamos a ver, yo quería decir primero a nuestro... un momento. Sobre esto vamos a discutir. Un momento, Federica, un momento. Yo quería decir a nuestros compañeros que están esperando para nuestro telediario Última Edición, y los espectadores tienen derecho a que ellos les informen de lo que está pasando en el mundo, además de aquí esta noche, que nos esperen 10 minutos, de 10 a 15 minutos, que yo cortaré radicalmente aquí. Y a ustedes que sean muy breves, porque cortaré también radicalmente. Desgraciadamente el tiempo de televisión es el máximo en la clave, pero sigue siendo un tiempo limitado. Por favor, Montero, por alusión. Montero, ¿hablas tú o hablo yo? No, es igual, no tiene mayor problema. Hay gente que confunde, digamos, sus deseos con la realidad. Y se habla de mayoritario cuando, por ejemplo, nuestros queridos amigos de nuestra escisión representaron un 7,5% de la CNT. Que, por ejemplo, en Madrid solo mantienen una oficinita en Santa Isabel 22, mientras que la CNT oficial, como nos llaman, mantenemos 4 locales, más uno de 3 plantas en Villaverde, donde se dan guarderías, centros sociales, etcétera, etcétera. Lo que ocurre, sencillamente... No puede ser esto. Pues han desalojado por falta de pago. O sea, no nos han desalojado por falta de pago, no nos han podido desalojar por falta de pago, lo explicaré. Nosotros no hemos pagado sencillamente porque, teniendo una sentencia favorable del Tribunal Constitucional que nos dice que hemos sido discriminados en el reparto de locales sindicales del patrimonio acumulado, teniendo un patrimonio histórico que se evalúa por encima de los 2.500 millones de pesetas, nos parece muy lógico que una organización que vive única y exclusivamente de las cuotas de sus afiliados se gaste esas cuotas en mantener un local cuando tiene derecho a otros suyos y otros que deberían corresponderle en usufructo. Y por último se dice que va a haber un congreso de reunificación y tal. Si ese congreso fuera tan mayoritario, no sería semiclandestino. A un señor que va a participar en este congreso porque en un periódico de Córdoba ha dicho que va a empezar el día tal en Madrid, pues prácticamente le han echado los perros. Entonces, si un congreso va a ser mayoritario, no tiene por qué ser clandestino, hombre. Los congresos de la CNT van 700, 800 delegados y se reúnen por ahí 2.000 o 3.000 personas, o sea, entre los delegados y la gente pues que va a observar. Entonces, pues bueno, así han sido siempre. Y por último, lo de las elecciones sindicales, pues yo creo que estaríamos en el mismo, digamos, la misma contradicción de los marxistas. Pondría un ejemplo para que se entendiera más claro. Es decir, vamos a abolir el Estado, pero como primer paso vamos a hacerlo más fuerte. No nos gustan las elecciones sindicales y nos las vamos a cargar, pero como primer paso vamos a entrar en esa mecánica de tipo institucional. Y por último, que aquí lo que ocurre es que el gobierno socialista quiere hegemonizar desde el punto de vista sindical y convertir esto en un asunto, digamos, a la europea, tal como está verticalizado el sindicalismo en Alemania, el neoverticalismo y tal. Entonces la CNT, con unos planteamientos radicales, libertarios, absolutamente es molesta. Es conveniente, sin embargo, fomentar una escisión de la CNT con unos planteamientos mucho más institucionales, con unos planteamientos que se alejan absolutamente del tema del anarquismo y del tema de la vía de la acción directa, y que al mismo tiempo servirían para robarle espacio sindical a las comisiones obreras, que hoy serían un coco para el gobierno. Que es una alusión absolutamente absurda. Y bueno, no es absurdo. Bueno, yo que es la lucha contra la marginación que vosotros pretendéis esta tarde sobrevivir. Vamos a ver, perdón, a todos les voy a cortar, desgraciadamente, también, yo lo siento, más preguntas. Porque es el turno de los espectadores, ahora son ellos los prioritarios para nosotros. Adelante. Sí, lamento estas tan conflictivas o tan de discusión, pero las controvertidas que las alargan, claro. Son las que más han planteado. Precisamente respecto del patrimonio sindical a que ha aludido
hace un momento Fernando Montero, también para él estaba prevista esta. Vamos, como introducción diré que hay una familia de Lérida que dice que en la guerra a sus padres, entonces la CNT les requisó 30 vacas que espera que en ese momento les devolvieran si obtienen el patrimonio sindical. Pero en relación con lo que Montero dijo sobre la pequeña propiedad privada a la que los anarquistas defienden, un espectador le pregunta si, estando los anarquistas contra la propiedad privada, no es una contradicción que reivindiquen el patrimonio sindical, y otro dice por qué la CNT pide un patrimonio para ella que pagaron todos los trabajadores. No, yo creo que el espectador que dice que pedimos un patrimonio para nosotros que pagaron todos los trabajadores no acaba de entender el fondo. No acaba de entenderlo. Nosotros dijimos siempre, hay un patrimonio histórico que han generado la CNT y la UGT fundamentalmente. Ese patrimonio lo incautó el franquismo y ese patrimonio debe ser devuelto a las organizaciones que les correspondía. El patrimonio acumulado, nosotros siempre dijimos, ese patrimonio debe revertir en el conjunto de los trabajadores. A todos los trabajadores. Para todos, efectivamente. Porque ese patrimonio es de todos los trabajadores, porque lo han generado sucesivas generaciones de trabajadores, con unas cuotas, bien es cierto, obligatorias, pero es suyo. ¿Y qué hacemos nosotros? Es decir, estos locales de ese patrimonio sindical se han repartido de una manera absolutamente discriminada, atendiendo a criterios de si sois buenos tomar locales, si no sois buenos absolutamente nada. Se los ha quedado en usufructo el gobierno, los mejores locales. ¿Y qué ocurre? Que los trabajadores absolutamente nada. Nosotros predicamos con el ejemplo. Cuando nosotros tomamos un local histórico en Villaverde que tiene 3 plantas, hoy tenemos una guardería, una escuela de alfabetización, innumerables actividades que se benefician los trabajadores y el pueblo de Villaverde en general. Es decir, predicamos con el ejemplo. Y lo de la pequeña propiedad privada, pues yo le diría al espectador que cuando digo la pequeña propiedad privada, entiéndase, digamos cosas mínimas de uso personal. A mí no me importa ir desnudo por la calle, al menos en verano, pero vamos, yo le pediría al espectador que me deje el derecho en invierno pues a ponerme unos calzoncillos, unos pantalones y tal, para ir mínimamente abrigado. Esa sería mi pequeña propiedad privada. Más preguntas. Para Federica Montseny, ¿como es ministra cobra algún salario o pensión del gobierno español? Desde hace algún tiempo, teóricamente, debería cobrar una pequeña pensión, pero hace 5 meses que no he visto ninguna pensión ni he visto nada, no sé por qué. Me gustaría incluso saberlo. O sea, teóricamente quiere decir que usted no ha cobrado nada, ¿no? Exactamente. Más preguntas. Hay varias preguntas para Eleno Sañas sobre las relaciones entre el nacionalsindicalismo y el anarcosindicalismo. Pregunta un espectador si cree que son doctrinas realmente cercanas, si cree que hay diferencias insalvables, y pregunta a otro qué opina de las relaciones de Ramiro Ledesma y José Antonio con Ángel Pestaña y Diego Abad de Santillán, por ejemplo. Caray, son preguntas muy numerosas y largas para responder brevemente. Sí, a ver si se puede entendí, ser con sí. telegramas. No, sí, son telegráficas además. A ver. Pero si no entendí mal, la relación, la primera... Entre nacionalsindicalismo y social- anarcosindicalismo. Nacional y anarcosindicalismo. Pues la relación histórica es que parte de una admiración clarísima de José Antonio y de una parte, digamos la parte más de izquierda de la falange, que simpatizaban, admiraban profundamente, y lo han declarado en muchos discursos, e incluso en la cosa de los colores, y había un intento, de verdad, un deseo por parte de, no sé si era una minoría, pero había grupos, efectivamente, que admiraban mucho al anarcosindicalismo, a la CNT, y hubo contactos, intentos, pero estos contactos, debo decir, la CNT, la Confederación Nacional de Trabajo, los rechazó siempre. Eso no quiere decir que en el plano personal, pues, no sé si se han citado a Abad de Santillán, ¿no? Santillán, bueno, pues sí, pues podrían tener alguna conversación, pero yo creo, además, que en el plano son tan incompatibles estas dos doctrinas que en un plano orgánico de tipo oficial no cabe una posibilidad de entendimiento. Que no cabe una posibilidad. Y la otra pregunta, ¿cuál era? No sé si queda algo, José Luis. Esto era la primera parte. Y luego... ¿Cuál? Las relaciones eran las históricas, las relaciones históricas. Bueno, yo creo que... ¿Qué relaciones? No, las relaciones personales. Bueno, pero bueno, es esto ya que está. acaba de decir ahora. Es lo que acaba de decir ahora. Vamos, perdón que sea tan... Es que y luego, queda tiempo a 2 preguntas, vamos. No, y luego, pues esto, que no... Oficialmente la CNT, como son dos mundos opuestos, que es el fascismo y el antifascismo, entonces no hay más que la posibilidad, pues bien, si en algún punto los falangistas creían que había unos contactos, intentaron, efectivamente hubo contactos, esto es históricamente comprobado,
pero no ha trascendido en el plano de la actuación de esta organización ni condujo a nada, a ningún resultado positivo. Para acabar, hubo contactos personales con Pestaña, no con la CNT. No, claro, por eso, contactos personales, Adelante. no a nivel de organización. Pero última pregunta, José Luis, si hay tiempo a la última, que no lo sé, depende de la largueza o de la longitud de la respuesta. Para Federica Montseny, por otro tema que se ha tocado mucho y no se ha hablado en el coloquio, ¿quién pretende enriquecerse con los archivos de Ámsterdam, los holandeses o la CNT? Yo creo que la CNT no ha pretendido jamás enriquecerse con unos archivos. En cuanto a los holandeses, creo que hacen todo lo que pueden, lo están haciendo ahora, por retener esos archivos y por conservarlos ellos, creándonos constantemente problemas que si ahora por esto, que si mañana por lo otro, el hecho es que los archivos continúan en Ámsterdam y ahora hay otro litigio pendiente en torno a la devolución de esos famosos archivos. Pero creo que Holanda no ha... En fin, los archivos tampoco han pretendido enriquecerse, tienen el amor de como el tesoro histórico, vamos. Como tesoro histórico. En cuanto a la CNT enriquecerse, no creo que haya pasado por la cabeza de ningún comité ni de ningún afiliado el pensar en enriquecerse con esos archivos. No, quiero aclarar que ayer por la mañana hablé con el director del Instituto de Historia Social de Ámsterdam y me rogó que hiciera todas las gestiones posibles para que los archivos pudieran venir a España en debidas condiciones y que ellos iban a apoyar esa gestión como fuera. Es decir, que creo que aclarar el tema. Última pregunta. Para Fernando Montero, ¿por qué los anarquistas atacan sistemáticamente a la Iglesia Católica, por una parte, y por otra, cómo ve la presencia de cristianos progresistas en la CNT a nivel de comunidades cristianas? Bien, primero empezaré por lo último. En la CNT, ya se dijo antes, no hay ninguna cortapisa a que se afilie cualquier trabajador independientemente de su ideología o de sus posiciones filosóficas de cualquier tipo. Lo que ocurre es que en la CNT, bien, se puede afiliar a un señor que es marxista o que es cristiano militante, no me estoy refiriendo a un señor creyente, bien, lo que no puede hacer es proselitismo de eso, porque en la CNT hemos tenido señores que en vez de levantar, por ejemplo, el internacionalismo de la IT o tratar de trabajar para que eso funcionara mejor o se engrandeciera o buscar alternativas de ese tipo, decían que la alternativa era afiliarse a la CMT, la Confederación Mundial del Trabajo, Central Internacional Demócrata Cristiana, que está jugando pues un papel importante en la represión de los países del tercer mundo. Pues por tanto nosotros tenemos que ser muy sensibles en este tipo de problemas y nosotros evidentemente pues a la Iglesia Católica lo que atacamos es fundamentalmente el dogma y el adormecimiento de conciencias. Y por último una postilla sobre los archivos de Ámsterdam. El Ministerio de Cultura Español a nosotros nos dijo que ellos garantizaban un traslado de los archivos en unas buenas condiciones, que se encargaban del traslado, de la restauración, en su caso, de los documentos que pudieran estar en mal estado, de la propia ubicación, garantizándolo como una institución seria para este problema, y el Instituto de Ámsterdam no se los quiere quedar. Yo sé que hay gente que les ha dicho lateralmente al Instituto que si ellos obtienen, por decirlo así, la titularidad de los archivos, muy complicado porque el Instituto tiene firmado con nosotros un contrato que nos reconoce la titularidad, pues que se van a quedar en Ámsterdam. Y el asunto es traerlos a España porque eso es un patrimonio que trasciende a la propia CNT y es un patrimonio del pueblo español. José Luis. Sí. Yo creo que nuestros compañeros nos dejan hacer la última pregunta. Si es muy específica, no muy genérica. No es de esas que son 3 o 4 y valen para 7. Otro tema que también, se ha tocado... Una muy específica. Muy de pasado. Para Federica Montseny, sobre el caso Scala de la CNT, ¿cuándo sabremos la verdad? Le preguntan. ¿Y cuándo saldrán en libertad los condenados? Yo no puedo contestar a esto. En primer lugar, yo que sé cuándo saldrán en libertad. En cuanto a la verdad, a mi entender, desde el primer día, el caso Scala fue un caso de complot policíaco organizado para desacreditar a la CNT utilizando un agente provocador, Gambín, y nosotros tuvimos ahí la pérdida de 3 obreros que estaban trabajando y que fueron víctimas de la explosión. Es decir, que nosotros hemos rechazado enérgicamente la responsabilidad de la CNT en la cuestión de la Scala. Y los que fueron detenidos son víctimas de ese complot, del cual fue agente provocador y agente ejecutor, ese famoso Gambín, que ha sido teóricamente condenado para cubrir el expediente.
no parece demasiado consecuente que en un atentado que mueren 4 trabajadores, 3 de los cuales pertenecen a la CNT, tengamos nosotros algo que ver, evidentemente. Bien, señores, desgraciadamente, seguro que nuestros compañeros ya nos lo están reprochando, pero ustedes también nos reprocharán que no hayamos podido entrar más a fondo todavía en las cuestiones. Yo lo que quisiera con la clave es sencillamente que haya posibilidad de que las claves se prolonguen muchísimo más fuera de aquí, es decir, que pueda haber mucha más repercusión social, política, en general pública, sencillamente. Muy bien. Y espero, además, que con los anarquistas se pueda contar también en el futuro. E incluso, aunque ya sé que desde sus orígenes hay estas escisiones y estas tensiones entre ellos, que pueda haber una unidad para que haya también una alternativa o una opción anarquista también en España. Aunque, como dice Federica, la hay, de hecho, y va a seguir habiéndola. Yo he dicho siempre y lo vuelvo a repetir, la CNT es la organización que más decisiones ha tenido y más ha digerido. Por regla general, aquellos que se separan por discrepancias circunstanciales, al cabo de cierto tiempo, cuando ven que no pueden llegar a tener bastante fuerza para representar auténticamente la CNT, se reintegran. Unos se pierden, por desgracia, otros vuelven y la CNT se reunifica, como se reunificó en el Congreso de Zaragoza, donde reingresaron los sindicatos de oposición de Mataró y de Sabadell y de Valencia, y donde terminó el trentismo y donde terminó todo, y cómo se unificó en el exilio una decisión que duró 15 años y que fue cancelada en un congreso celebrado en Limoges. De manera que para mí el problema de las decisiones no me preocupa, porque sé que fatalmente tienen que ser resueltas. Y de otra parte, cuando haya estos grandes problemas de las grandes ideologías del último siglo y del presente, por supuesto, serán siempre esas ideologías las mayoritarias, aunque en sus diferentes grupos, que siempre los hay en cada una de las ideologías, y que no se nos diga entonces que es para buscar la disensión, sino al revés, para que estén todas las partes presentes, o por lo menos la mayor cantidad de partes presentes que nosotros podamos mantener aquí, pero que otros nos ayudarán a que fuera de aquí vayan multiplicándose. No las partes, sino los presentes. Muy bien. Y por último, que la próxima semana contamos con un programa cuyo título es un poco complejo, pero que ustedes entienden perfectamente desde el momento de su enunciado. Se titula Norte-Sur, Este-Oeste y otras geopolíticas. Entre otros, contamos ya con Robert Müller, que es asistente del secretario general de las Naciones Unidas, Voronkov, del Instituto de Economía Mundial y Relaciones Internacionales de la Unión Soviética, Sayat, asesor de política exterior del candidato demócrata Mondale en Estados Unidos, y es del candidato demócrata Mondale porque el gobierno de Estados Unidos no ha encontrado un personaje para enviarnos, Samir Amin, uno de los más notorios mundialmente hablando economistas, en este caso egipcio, y Enrique Ruiz García, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de México, español de origen y que muchos de ustedes conocen. Y como película, una de Hitchcock del año 69, maravillosa, que se titula Topaz. Gracias, señores, por su participación. Gracias, señores espectadores, por la suya. Hasta la próxima semana. Muy buenas noches.